Vale. Muy buenas, público, queridos suscriptores. Bueno, comentaros. En un curso de ordenador, de cómo se monta un ordenador, tenéis que aprender ciertas cosas. En todos los ordenadores, más o menos, desde hace unos 10 años hasta ahora, vais a encontrar ciertos bancos de expansión exactamente iguales. Por lo menos vais a encontrar uno de cada uno. Por ejemplo, encontraréis un puerto PCI. Esto es un PCI normal y corriente. Esto sirve para meter tarjetas de vídeo edición, de captura de vídeo, tarjetas de televisión, tarjetas wifi, tarjetas de red, tarjetas de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenéis la tarjeta, el puerto PCI Express para tarjetas de vídeo, ¿vale? Solamente para tarjetas de vídeo. Luego aquí tenéis, como podéis ver, 4 conectores serial ATA para conectar discos duros o lectores de grabadoras. ¿Vale? Ok. En algunas placas un poco más antiguas tendréis un conector IDE como este, ¿veis? Esto es un conector IDE. Lo que, como podéis ver aquí, no hay ningún conector de disquetera como teníamos en el otro. Vale. Y aquí, como podéis ver, tenemos una diferencia con el otro. Esto es memoria DDR3, que es un poco más exagerada que la otra. ¿Os acordáis que en la DDR2 teníamos una parte más grande y otra parte más pequeña? En la DDR3 es exagerado. Tenemos una parte muy pequeñita y una parte muy grande. Y en la placa base, pues tenemos una parte muy grande y una parte muy pequeña. Es exactamente igual que la DDR2. Tú pones lo grande con lo grande y lo pequeño con lo pequeño, aprietas y se cierran las palanquitas. Esto es una placa base micro ATX, que quiere decir que es pequeñísimo, ¿ok? Pero tiene algunos conectores curiosos, como por ejemplo, voy a enseñaros este conector de aquí, que esto venden un conector, si tú lo pides, que es un cable que lleva un conector de impresión, ¿vale? Luego, aquí podéis ver que esto es un conector de serie. Podéis conectar un puerto serie. Este de aquí es un conector de audio y aquí tenemos dos puertos serial ATA y un conector de ventilación para conectar un ventilador. Ok. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Por aquí, así que os puedo explicar, aquí tenéis el conector del speaker y el conector de las tomas de la caja, mejor dicho, el botón de power, de reset, el botón, la bombilla del disco duro y la bombilla de las bombillas de la caja, ¿vale? Como podéis ver, continuamos para bingo y aquí tenemos el conector del ventilador de la placa base del CPU, ventilador del CPU, su conector de corriente, la toma de 12 voltios de la fuente de alimentación y el conector de la fuente de alimentación. Esta placa base, como podéis ver por detrás, no tiene muchas más cosas. Esta placa base lo máximo que tiene son el puertos, ratón PS2, teclado PS2, VGA, USBs normales y corrientes. Hay 4 tarjetas de red y aquí tenéis una tarjeta de sonido 5.1. En algunas son 6.1 y 7.1. Poco más os puedo contar, es que hay poco más que contar aquí, no hay mucho más. En la placa base que nosotros hemos montado, que lo podéis ver aquí, como podéis ver aquí, aquí está la placa base que hemos montado. Cuando más calidad es la placa base, más puertos tendréis de expansión. En este caso tenía 3 puertos PCI para meter tarjetas de sonido, capturadoras, wifi, etc. Y también tenía PCIs pequeñitos, ¿vale? Que algunas tarjetas de wifi iban con esto. Aquí tenemos, como hemos dicho antes en el vídeo, que me había equivocado yo, el puerto serial. Un COM, ¿vale? El COM 1, COM 2, COM 3 o COM 4, como quieras ponerlo. Y ya os dije yo que lo ideal es que vosotros cojáis y pongáis 8 gigas. Vale, más cosas. Conectores de corriente. Conectores de corriente tenemos el típico conector de corriente de toda la vida, que este es el que usaban los discos duros y grabadoras de toda la vida, incluso algunas tarjetas gráficas muy antiguas para alimentarse. Hace ya mucho tiempo al mercado llegó este conector. Este conector es el conector de alimentación serial ATA, ¿vale? Este conector es el que alimentamos tanto las grabadoras como los discos duros, ¿vale?
Y como podéis ver, como imaginaréis vosotros, este conector de aquí tenéis un cable serial ATA, ¿lo veis? Que es hembra. Entonces solo tenéis que buscar la posición de la L aquí y aquí. Por ejemplo, la L estaba así, tú lo conectas aquí y de aquí lo conectas al dispositivo en cuestión. Bueno, que no tiene ningún secreto, ¿vale? Y la alimentación va exactamente igual. Tenéis que buscar la posición de la L para conectarlo. Hasta ahí ya sabemos conectores. Bueno, a día de hoy tenemos memoria DDR3, DDR4 que no tengo ninguna para enseñaros y DDR2 que es la que tenemos en esta placa base, ¿vale? Si vais a utilizar un Quark Core para navegar por internet, que va a funcionaros muy bien porque un Quark de 4 núcleos funciona muy bien, pero es lo que os he dicho yo. A ver, como módulos de 4 GB valen a 35 pavos cada uno en Amazon, 35 euros es una auténtica exageración. Pues mira, os voy a dar un consejo, que os poneros 8 GB de RAM, yo aquí tengo 6, pero poneros 8. 8 GB de RAM y un disco duro serial ATA SSD súper rápido, notaréis la diferencia. Se nota muchísimo cuando la placa base es DDR3, como esta, ¿vale? Esta es una G41M-VS3. Esta funciona perfectamente. Lo que pasa es que solo tenemos dos bancos y claro, tendríamos que comprar dos bloques de 8 GB para que funcionase bien y se nos va a disparar, ¿vale? Pero bueno, si lo hacéis tendréis ordenador para un tiempo. ¿Qué pasa si se me casca la placa base de un 775? Hombre, venden placas base, no tenéis ningún tipo de problema y vais a encontrar placas base en los mayoristas y proveedores de internet, sobre todo Amazon, AliExpress, que tengo que enseñaros. Aquí tenemos, como podéis ver, una tarjeta PCI Express de ordenador, ¿vale? Esta tarjeta PCI Express la puedes conectar a cualquier placa base de hoy en día, ¿veis? Es un puerto PCI Express. Fijaros vosotros lo que es un puerto AGP. Esto es el puerto AGP que habéis visto antes. Es un puerto AGP por 8 o por 16. Creo que habían por 8. Por 16, si habían poquitas. Creo que eran por 8. Esto en aquella época era una auténtica virguería. Porque esto era una GeForce, una FX 5700 con 256 megas de RAM. Esta otra tiene sintonizador de televisión y tenía 128 megas. Fijaros la diferencia. Pero os digo una cosa, que estas tarjetas de vídeo, bien configurado el Windows XP, era una auténtica virguería lo que podíais llegar a hacer, ¿eh? Os puedo decir que mi primer DVD, que yo tuve de DVD para ver películas en el comedor, era mi ordenador conectado a la tele, ¿vale? Y con esta salida de aquí, lo conectabas a la tele en Super Vídeo. Era lo que había, chicos. Luego más tarde empezaron a salir ya televisores con toma de VGA, algunos incluso con DVI. El DVI, la diferencia que tiene con el VGA es que tiene sonido y encima puedes coger hasta 1080 o más de resolución. ¿Vale? Más cosas que os quiero enseñar. Ahora os voy a enseñar esta otra cosa. Este era el conector IDE de una grabadora, ¿vale? El conector IDE de una grabadora, esta parte de aquí era el pin 1 y este era el pin 40. Esto tenía 40 pins. Si os dais cuenta, allá arriba tenía como un huequecito que llevaba el cable y entonces siempre el de la parte derecha del cable era el pin 1 que era la raya roja, ¿vale? Eso era el conector IDE. El conector IDE iba con estos conectores que, si no recuerdo más, creo que se llamaban volters o algo así, no recuerdo muy bien el nombre, y teníais que ponerlo las curvitas hacia arriba, ¿vale? Las curvitas hacia arriba y esto iba así, ¿ok? Y siempre en el cable la raya roja hacia la derecha, que en la disquetera de 3,5 iba al contrario, la raya roja iba a este lado. Por eso cuando mucha gente conectaba el cable plano de la disquetera con el cable rojo hacia la derecha, se encendía la bombilla todo el rato de la disquetera y las quemaban. Cuando conectéis una disquetera de 3,5, tiene que estar el cable rojo de la disquetera al otro lado, a la izquierda. Bien, lo que os he dicho antes, el conector serial ATA. El conector serial ATA es un conector que es una L gigante. Tenemos una L mirándose, además es que se miran entre ellas, son dos L's mirándose entre ellas, una L grande y una L pequeña. La toma grande
la toma grande es la de alimentación, que es exactamente igual, pero aquí, ¿veis? La L con la L. Y luego la otra L con la otra L, los datos. Que esto os lo enseñaré el próximo día cuando terminemos de montar. Esto va así. Inconvenientes que tenía el Serialata. Pues que algunas fuentes de alimentación cogen holgura y los cables estos cogen holgura también y no tocan bien. Y entonces falla. ¿Ventajas que tenía el IDE? Pues el IDE, la ventaja que tenía era que el conector IDE no fallaba casi nunca, y el conector grande de conexión este, pues muy pocas veces fallaba. Como podéis ver, aquí ya no tienen salida de audio trasera, aquí sí que tienen, y luego aquí teníamos unos pins, que era el conector, este si lo ponías aquí, esto se convertía en el dispositivo 1 maestro. Si lo ponías en el segundo, se convertía en el esclavo, que quiere decir que tendría un maestro arriba y un esclavo debajo. Si ya sé que no queda muy bonito. Y luego la tercera opción era cable select. Cable select significaba que el ordenador seguía, pues el primero, el segundo, el tercero y los cubía. En un cable IDE solamente podían haber 2 dispositivos nada más. En cambio, en un dispositivo SCSI, que era una conexión especial, podíais tener un porrón de dispositivos puestos. Los dispositivos SCSI solo se gastaban, la mayoría se gastaban para servidores, ¿vale? Porque eran carísimos. Pero bueno, la gente normalmente, yo me acuerdo que el último servidor que monté, que quedó muy bien como todos, pues no quisieron poner SCSI y se pusieron discos duros estándar, 4 discos duros estándar IDE, 1 de arranque y 3 de espejo, ¿vale? Y iba muy bien, porque imaginaros que caía un disco duro, pues tenías el de espejo, y luego así, sucesivamente. Un disco duro espejo significa que este disco duro que siempre está leyendo, se está haciendo una copia de seguridad en el de abajo. La mano de abajo es un disco duro que se está creando una copia exactamente igual que el de arriba. Windows Server tiene la opción de hacer siempre una copia exacta del disco duro de arriba, que ha arrancado y tiene todos los datos. Si este disco duro cae, le das la vuelta, cambias el disco duro por uno nuevo y el de arriba, que era el espejo, está ahora trabajando y el de abajo se está creando el espejo. ¿Lo pilláis, no? Estupendo. Y bueno, hasta aquí. Quería poner este pequeño trocito explicativo para que sepáis de qué va la historia, ¿vale? Con eso ya entendéis y ya sabéis los tipos de puertos que vais a encontrar. Bueno, comentaros de que aquí no vais a ver ninguna placa base moderna, ni DDR3, bueno, DDR4, ni DDR5, por la sencilla razón de que están por las nubes y no se pueden comprar, ¿vale? Aquí lo máximo que podréis ver vosotros en una placa base moderna, si es una placa base de alto stacking, en alto nivel, podéis ver que las placas base hoy en día llevan conectores para discos duros M2 SSD2, que es un disco duro SSD, pero plano, es una tarjeta de memoria. Imaginaros una tarjeta de memoria, ¿vale? Imaginaros una tarjeta de memoria, pues imaginaros el disco duro es así y lleva un conector por aquí para conectarlo a una placa base y luego un tornillito, ¿vale? Eso es un disco duro M2. Los discos duros SSD son los conectores exactamente igual que los datos y la alimentación, y lo bueno que tienen los SSD es que no se calientan. No se calientan y son 40 o 50 veces más rápidos que un disco duro estándar, ¿vale? Tenéis que entender que un disco duro estándar normal y corriente que compra todo el mundo, su giro llega a 7200 revoluciones por segundo. Mejor dicho, que no puede leer más rápido. Os voy a dar un consejo cojonudo. Mira, las fuentes de alimentación podéis conseguir por 15 euros, como mucho 18 euros. Como vuestra fuente de alimentación llevará parada mucho tiempo, muchísimo tiempo, no os juguéis los componentes y os compráis una fuente de alimentación nueva, y así seguro que no tenéis ningún problema. Bueno, pues hasta aquí este pequeño vídeo informativo de todos los conectores que son y para qué sirven, ¿vale? Muchas gracias por ver este canal, y posiblemente esto sea un vídeo un poco largo, porque no sé si ponerlo junto o separado. Lo haré en 2 vídeos, ¿vale? Pero creo que lo mejor sería juntar los 2 vídeos. Lo malo es que serán 60 minutos, y no sé yo si la gente será capaz de ver un curso de 60 minutos. Pero bueno, si no, lo haremos en 2. Muy bien, muchísimas gracias, público, y a suscriptores, y ya sabéis, el que no se haya suscrito, que se suscriba y a la marcha. Empezando la segunda parte
del vídeo de cómo montar un PC con lo que tenemos en casa, siempre y cuando sean los materiales compatibles. En este caso era una placa base 775 con un quad core, ¿vale? Lo que vais a ver ahora, voy a poner el monitor en posición RGB para que veáis que efectivamente esto funciona de maravilla. Voy a ver si puedo encarar para que veáis el monitor y voy a encender la placa base para que antes de montarla en la caja aseguraros de que el invento funciona correctamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque imaginaros que la placa base no funciona y os encontráis con el dilema de que tenéis que volver a desmontar la placa base y volver a probarla. Así que ya sabéis que la placa base, como podéis ver, funciona de maravilla. Ahora se está reseteando y como podéis ver la placa base funciona bien. ¿Por qué os digo esto? Para que luego no os llevéis un chasco de que no funciona bien, tengo que volver a desmontarlo todo. Y la verdad, si habéis dejado la caja muy bien montadita y muy bien puestecito todo, pues es una auténtica pena que lo tengas que desmontar otra vez. ¿Veis? Eso es lo que os voy a comentar yo. Imaginaos que por alguna razón misteriosa no tenéis un conector para conectar la tarjeta gráfica y antes de ir al chino queréis ver si funciona correctamente la placa base. Aparte de que si tenéis puesto el altavoz o el buffer, ¿se llama? Bueno, altavoz. Si tenéis puesto el altavoz hará un pip y quiere decir que habrá arrancado el ordenador. Y también podéis hacer esto, le dais al power, el ordenador empezará a girar muy a prisa y luego cuando haya arrancado bajará un poquito. Depende cómo lo tengáis configurado en la BIOS. Entonces si vosotros le dais al apagado con un solo clic, tiene que apagarse, ¿lo veis? Eso quiere decir que la placa base funciona. Quiere decir que cuando tú enciendes un ordenador que funciona, como este que ha funcionado, tenéis aquí, y sacas señal en pantalla, cuando tú le vuelves a puentear los dos pins de puesta en marcha, se tiene que parar. ¿Lo has visto? Eso quiere decir que una placa base funciona correctamente. Vale, pues hasta ahí ya sabemos que la placa base que vamos a montar funciona correctamente. En fin, comentaros que os acordaréis de este plato. Os acordaréis de un plato que os voy a enseñar ahora. Permitidme que haga una cosa porque prefiero ver lo que estoy haciendo por el televisor, con el monitor, que si no, no me entero. Supongo yo que os acordaréis de este maravilloso plato Aiwa. Pues resulta que este plato lo vendí, no se lo vendí a alguien porque quería un platito y resulta que le ha fallado. Por lo que estoy viendo tiene fallos de soldaduras porque, fíjalo, lo pones en marcha, ahora funciona y de repente cuando se para tú la haces ¡cac! La haces así y funciona. Lo que quiere decir que posiblemente lo que le pase, y eso os voy a quitarme estas gafas maravillosas, posiblemente os pase también a vosotros, es que si ha estado parado muchísimo tiempo un plato, pero muchísimo tiempo, bueno, que la última vez que vosotros lo pusisteis en marcha estaban haciendo la abeja maya en televisión, la original, pues quiere decir, claro, que posiblemente los potenciómetros reguladores de velocidad estén fritos. Eso, y también os puede pasar en alguna cosa rarísima, también puede pasar que el motor, al quedarse en una sola posición, se haya quedado. A veces pasa que el inducido se robella, se llena de óxido y hay un punto que como se pare en ese punto el motor ya no gira. Entonces esto tenemos que verlo y ver si son los potenciómetros, que es muy fácil, o es una soldadura falsa los potenciómetros o el motor. Así que lo que tenemos que hacer ahora es resoldar ese punto. Si sigue fallando, cambiar los potenciómetros, que son muy baratos, y si sigue fallando ya, os aseguro que es el motor. Y simplemente es comprar un motor en China y que llegue cuando Dios quiera. Digo cuando Dios quiera porque ya sabéis vosotros que todo depende. Coños, ya sabéis lo que tenemos que hacer. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es desmontar todo esto. Os lo voy a enseñar. Ya sabemos que la placa base funciona, ¿vale? ¿Veis? Como podéis ver, en una tarjeta PCI Express tenemos... Bueno, todo es machismo puro, tíos, lo siento mucho, así es la vida. Si a las nenas nos gusta, lo siento mucho, pero la vida es así. Siempre está la parte macho y la parte hembra. Y siempre lo mismo, que la parte macho se la mete a la parte hembra. Lo siento, no es ningún taco, es la pura realidad. Ahí lo podéis ver. La parte macho le entra, se la meten a la parte hembra.
Y ya da igual que sea PCI Express, PCI o con lo que os dé la gana. Siempre es lo mismo, desde los tiempos de antaño. Esto es, siempre es lo mismo. Por ejemplo, cuando tenéis una clavija de sonido, tendréis la parte macho y la misma será la misma forma, pero la hembra. Y siempre lo mismo, el macho se lo mete a la hembra. Lo siento, no es ningún insulto ni ninguna cosa fea, es la pura realidad. Así lo han hecho siempre, ¿veis? Una clavija macho, una clavija hembra y la macho se la mete a la hembra. Lo siento mucho, es que la vida está hecha así. Vale, una vez que ya habéis comprobado, porque yo estaba mirando una cosa y os voy a decir una cosa, que ya os dije yo cuando monté el ordenador. Os dije que si cuando estéis poniendo el procesador se os cae en mala posición, que no arrastraseis. ¿Por qué os dije eso? Porque algunas de las planchitas que tiene por debajo que toca el procesador se pueden doblar. Y eso es lo que ha pasado aquí, que se ha doblado una planchita y en vez de estar tocando tic, 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 pues no tocaba y entonces pues no iba. Pero ya os digo, intentar hacerlo bien como se os ha explicado a la primera, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Dijimos que aguantamos aquí, hay que girar esta ruedecita, la giras y la giras, ¿vale? Y esta exactamente igual. Os voy a contar una historia que es de risa. Sabéis que a mí me gusta contaros cosas. A mí me gusta contaros cosas curiosas de la vida, ¿vale? Vale, ya tenemos esto, lo vamos a dejar allá. Y ahora lo que tenemos que hacer es montar la placa base en la caja. Vamos allá. Aquí tenemos la caja, ¿vale? Tenemos que conectar toda esta cantidad de cables, madre de Dios, toda esta cantidad de cables en la placa base, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es poner la placa base aquí. La placa base... Esperad, que me he equivocado. Os pido disculpas. Bueno, bien. Voy a explicaros una cosa más y paro. A ver, ¿lo veis bien ahí? Estupendo, yo quiero que lo veis estupendamente. A ver, en las cajas tenemos unas piezas de bronce. Creo que esto es bronce o cobre, no me acuerdo bien. Bueno, la conclusión, son separadores. Estos separadores lo que hacen es levantar la placa base del suelo de la caja. ¿Por qué? Porque como la caja es conductora, no puede tocar ninguna parte de la placa base. Entonces estos cacharritos levantan la placa base y en los puntos donde metemos los tornillos para sujetarlo con estos separadores, ahí no tocan nada la placa base. Normalmente se ponen entre 6 y 7 separadores, ¿vale? Se ponen los dos extremos, en este caso me falta uno, no tengo más, 2, 4, 6, ¿vale? Luego, en algunas placas base, aquí hay para 2 tornillos, pero también puede ser que solo tenga para una, ¿vale? Si tenéis para 2 tornillos, podéis poner 6 separadores y 7. Y aquí el octavo que ya está puesto, ¿vale? Ya os digo, con que tenga 5 separadores os sobra, que quiere decir que lo tendréis cogido por aquí y por allá. ¿Ok? Vale. Eso que lo tengáis clarito, amigos míos. Bien, amigos y amigas mías. Bueno, vamos a ver. El siguiente paso que tenéis que hacer, pues ya lo imaginaréis, ¿no? Tenéis que meter la placa base aquí dentro. Acordaros después de cuando esté todo atornillado. ¿Vale? Aquí, como podéis ver, veréis unos agujericos, que los voy a enseñar yo ahora mismo. Aquí tenemos los agujeritos para el tornillo y ahí ya se puede ver a través de él los separadores, ¿vale? ¿Veis? Ahí tenemos los separadores. Y aquí no tenemos, pero aquí sí que tenemos uno y aquí tenemos otro. ¿Ok? Ok. Vale, más cosas, perdón. Vamos a mover esto. Como podéis observar aquí tenemos un montón de conectores. Para los que no entiendan nada de informática, quedaros con la copla. Estos 3 de color azul que tienen esta forma de pins, esos son para conectar 6 puertos USB. Esos de aquí. Esos de ahí, ¿vale? Esos de ahí son puertos USB que podéis poner adaptadores para conectar por la parte de atrás. Este que tiene esta forma así, que parece un puerto USB, pero no lo es, que es de color rojete, un rojo un poco raro, es un puerto 1394, que es para conectar una cámara de vídeo. Eso, si tenéis vosotros el cable, es como esto de aquí, ¿lo veis? A ver si puedo enseñarlo. Como ese conector, voy a intentar acercarme
y os lo voy a enseñar. Esto de aquí es un puerto 1394, ¿lo veis? Eso de aquí. Vamos bien, ahí tengo yo las manos que da gusto. Este es un puerto 1394. Y aquí tenemos dos puertos de alta velocidad y un puerto de disco duro en caliente. Luego tenemos aquí puertos USB 2.0, la tarjeta de red, una tarjeta de sonido 7.1 que también tiene salida digital óptica y coaxial, ¿vale? Esta es coaxial y esta es óptica. Luego también tenemos el teclado el ratón PS2 y el teclado PS2. En este caso, como podéis ver aquí, no hay ninguna salida de impresora. Ok. Ver también, vamos a tirar para atrás para deciros todos los puertos lo que son. Bien, estábamos hablando de esto. Pues este puerto de aquí es lo mismo que habéis visto ahí, 1394, pero va con un cable y aquí en una de estas bahías, en una de estas... Pues ya se me va la puñeta. Es que esta caja, tíos, esta caja pesa lo que no os podéis imaginar. Y en una de estas... Oye, que no puedo. Esto pesa un huevo, tíos. Perdón por el taco, pero es que no puedo con ella. Y en una de estas bahías se pone un cable como si fuese de USB, pero no es de USB, que es de 1394, ¿vale? Vale. Luego aquí tenéis un conector de impresora, ¿vale? Tengo de impresora, de disquetera. Esto para conectar a una disquetera, ¿vale? Esto es para poner un puerto serial ATA por aquí atrás, ¿vale? Ahí tenemos el conector de audio para auriculares, ¿vale? Aquí tenéis el puerto IDE, como os he dicho. Luego para 6 discos duros serial ATA. Y aquí tenemos también, pues como hemos visto en el primer vídeo, para 4 bancos de memoria. Que lo ideal os dije yo, poner 8 GB de RAM. Con 8 GB de RAM y un disco duro serial ATA rapidito, iréis muy bien. Luego aquí tenemos el fócalo y el ventilador encima. Aquí tenemos la toma de 12 voltios, que es la que hemos conectado el cablecito. Un momentito, amigos míos, un momentito. Ahí tenéis, que voy a poner esto para que lo podáis ver, el conector de 12 voltios, que hay que ponerlo aquí, pequeñito. Luego el conector de la placa base, el conector del CPU. Y como os he dicho, el conector IDE en esta placa base, como ya tiene sus añitos, pues tiene conector IDE. Luego los 6 puertos USB y aquí tenemos los conectores de las bombillas. El primero es el conector de disco duro, el de power, el de reset, el de aquí atrás, el de las bombillas, de la placa, de la caja, que en esta caja no lleva. Y luego ya tenemos el conector del speaker, del altavoz de la placa base, porque así podríamos oír pip, pero no tengo ninguno. Y ya no tiene más historias, ¿vale? Lo que sí que os dije es que os tengáis mucho cuidado de que no se suelte ninguna patita, Voy a separar la cámara para que me podáis bien visto. Tenéis que meter la placa base aquí dentro, ¿ok? Tenéis que encarar los tornillos, los que podáis poner, que solo vamos a poner 6 nada más que lo que teníamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Teníamos 4 por aquí, 5 tornillos. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es coger los 5 tornillitos que os había dicho antes, lo encaráis aquí. Los tornillitos son estos pequeñitos que podéis ver aquí. Y empezáis, son los mismos que se utilizan para montar un lector de DVD, ¿vale? Y empezáis a enroscar. Empezáis a enroscar los 5 tornillos, que la placa base no se moverá, eso os lo digo yo, no tendréis ningún tipo de problema. Y si podéis coger un destornillador que esté imantado, pues os puedo asegurar que será mucho más cómodo para vosotros, ¿vale? Y como ya hemos probado por fuera que esto funciona, sabemos que la placa base funciona, pues ya montamos más seguros la placa base. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es probar si esto sigue funcionando bien. Una vez que hayamos puesto todos los tornillitos, ya podemos poner cables, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis? El de 12 voltios, que normalmente en la fuente viene solamente uno, en esta fuente viene 2, lo conectas ahí. Ya tienes uno y eso lo tiras por ahí, ¿vale? Ahora, los cables de la fuente, ¿vale? Vamos a ver. Cables de fuente, aquí tenemos el de power, el de tal, este es el del disco duro. Siempre acordaros que normalmente viene uno blanco y uno de color rojo. El rojo es el positivo, ¿eh?
Y fijaros cómo está puesto en la placa base y lo ponéis positivo con positivo, negativo con negativo. El de reset da igual como lo pongáis, va a funcionar exactamente igual. Y el de power, pues tenéis que buscar cuál es el de power. ¿Por qué digo esto? Porque este tiene varias tomas de power. Vale, una vez que tengáis eso, ya sabéis vosotros que por aquí teníamos un conector USB, esta placa base, que lo tenéis que poner, fijaros, en un lado tendrá 5 conectores y en el otro 4. Hay un pin que no tiene agujero. Pues os fijáis en la placa base, el punto que no tiene agujero, y lo ponéis exactamente igual. Luego tendréis el de audio. El de audio es exactamente muy parecido. Fijaros dónde está el donde no hay agujero y lo ponéis exactamente igual en la placa base. Bien, continuamos. La toma de alimentación de la placa base. La toma de alimentación de la placa base solo tiene una posición, no os podéis perder. Ya lo tenéis puesto. Ya lo que vamos a hacer es poner la placa base así y vamos a hacer una prueba de encendido. Vamos a coger la tarjeta gráfica, que os he dicho que solo tiene una forma de meterlo. Ya sé que es machista puro, pero así es la vida. Siempre está el macho y la hembra. Sí, es un poquito asqueroso, esto no es machismo puro, pero chicos, chicas, es la vida. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el monitor en RGB encendido. Vale, estupendo. Quiere decir que ya tenemos 6 GB de RAM. ¿Vale? Eso es fundamental. Ya tenemos 6 GB de RAM y una Nvidia 9600, ¿vale? Ok. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que ya hemos montado la placa base como os he enseñado, hemos conectado los cables como corresponde, hemos puesto la gráfica y la hemos apretado. Inconvenientes que os puede pasar cuando montéis una placa base que lleva parada, madre mía, pues puede pasar que de cambios de temperatura drásticos, como muchos de vosotros tenéis aire acondicionado y pasáis de temperaturas salvajes a temperaturas muy bajitas, cuando está apagado, pues os puede pasar que las placas base, los fócalos, se estropeen. Si los que no tenemos aire acondicionado nos pasa, imaginaos cuando las diferencias de temperatura son brutales. Por ejemplo, cuando os vais de vacaciones, que tenéis la casa siempre a 24 grados, 23, 22 grados en verano y 20 grados en invierno, y cuando os vais de vacaciones la casa empieza a pegar bajadas impresionantes y subidas impresionantes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que os puede fallar por todos lados. Y hasta aquí puede pasar mil cosas con los fócalos de las placas base. Pero bueno, no os compliquéis la vida. Podéis conseguir placas base 775 nuevas en eBay y en Amazon, ¿vale? En eBay tenéis que fijaros siempre que cuando compréis algo, fijaros siempre que es lo que compráis tenga garantía de cliente. Quiere decir eso, que si no os llega el paquete, os devuelve el dinero eBay. Y en Amazon, pues lo mismo. Si es premium, pues no tendréis problemas. ¿Y qué os iba a decir yo? Pues en el próximo capítulo vais a poder ver cómo se conecta un disco duro, cómo se conecta el lector de Blu-ray que hemos puesto, cómo le daremos alimentación también a ambas cosas y cómo instalaremos un Windows, ¿vale? Y con eso habremos terminado. Tendremos una caja y también configuraremos la maravillosa frontal donde veréis las noticias pasar. ¿Inconvenientes que tiene esta caja? Pues que no me acuerdo bien del... como podéis ver, ahí tenemos un frontal muy bonito que es multimedia, y esta caja iba con este mando, ¿vale? Aquí lo tenéis. A ver, iba con este mando, ¿vale? El software no recuerdo cómo se llamaba, pero no os preocupéis que me acordaré, porque era un nombre rarísimo. Pero bueno, en el próximo capítulo veremos cómo se conecta tanto el disco duro como el lector de Blu-ray y DVD y de CD, y a lo mejor le metemos alguna cosa más. A esto lo voy a meter ya puesto como está montado, se le puede meter una capturadora de pinacle que tengo, y mejor esto lo utilizo yo después para hacer montajes de vídeo, ¿vale? Para YouTube. Y nada, chicos, hasta aquí la segunda parte de cómo montáis un PC 775. Vamos a ver si todavía sigue arrancando esto y podéis hacer unas cuantas pruebas, ¿vale? Esto no tiene ningún secreto. Lo conectáis
le conectáis el cable de alimentación, le dais al botón de power, que está aquí en el frontal, empezará a girar y saldrá la imagen en pantalla. Ta, 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 ta. Ah, no, claro, que tengo que cambiarlos. ¿Veis? Ahora está arrancando y ahora estará en modo arranque. Como podéis ver, esto estará ahora arrancando, ahí se ve el cursor, chiqui, 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 chiqui. Pero mira, voy a apretar el reset para que podáis ver que efectivamente funciona. El reset. Vale, eso quiere decir que el reset se me ha movido. Ah, ahora. Ya está. Ahora está reseteándose. Vale, se ha parado. Ahora le damos otra vez puesta en marcha. Y nada, deciros que si tenéis esta placa base, vale, esto funciona perfectamente. Y nada, como podéis ver, esto ha quedado muy bien. El botón este ha quedado muy bien y el ordenador, como podéis ver, funciona. Ahora lo vamos a apagar y ya seguiremos en otro momento, ¿vale? Venga, hasta luego público, muchas gracias por ver esto y ya hemos llegado a los 30 minutitos de la segunda parte de cómo montar vuestro ordenador Intel 775. Hasta luego público, ser buenos.